Ahora veamos los determinantes de la tasa de filtración y ejemplos en los cuales se pueden ver alteradas. ¿Qué significa TFG? ¿Y qué resume esa tasa de filtración? La cantidad de líquido que ha sido filtrado. ¿Cuánto es en una persona en promedio? El 19% del flujo plasmático renal, o 125 mililitros por minuto. Si la tasa de filtración glomerular media de una persona es 125 mililitros por minuto, ¿cuántos minutos tiene un día? 1440. Muy bien. 1440 por 125, ¿cuánto les da? 180 ¿qué? Litros, ¿cierto? Una Coca-Cola familiar, ¿qué volumen tiene? Hay unas de 2.5, otras de 3 litros. 180 dividido 3 Coca-Colas, 3 litros, ¿cuánto es? 18 dividido 3, 6. Es decir, los riñones de cada uno de ustedes en promedio filtra 60 botellas de Coca-Cola 3 litros por día. Por día, durante 70, 80, 90 años. Bueno. Ahora, esa tasa de filtración glomerular que nos está resumiendo cuántos mililitros de la sangre pasaron a la cápsula de Bowman por unidad de tiempo, tiene una serie de determinantes. ¿Sí? Se aumenta la capacidad, pero nunca llega a igualar la función de los dos riñones. Y si tienen 3, entonces reparte la función para mantener más o menos los niveles, pero se aumenta con respecto al promedio. ¿Sí? En medicina se va a dar cuenta que todo puede ocurrir. Ahora, lo que usted no ve es porque no es compatible con la vida, pero puede pasar. Hay 4 grandes determinantes de esa tasa de filtración glomerular. La primera representa KF. ¿Qué es KF? Coeficiente de filtración. ¿Qué resume ese coeficiente de filtración? ¿Es el producto de qué por qué? El área de fermentación. No. No. El área por la permeabilidad. ¿Listo? ¿Qué tantos huecos tiene la barrera de filtración y cuál es el área de esa barrera de filtración? Si hay una barrera muy grande con muchos huecos, ¿cuánto será el KF? ¿Muy alto o muy bajo? Muy alto, ¿cierto? Entonces se producirá mucha orina. Si ustedes, ¿sí? El área. Porque pueden colocarle más huecos, tienen más sitios susceptibles por los cuales, haz cuenta, en este salón hay 150 sillas. Pero eso es espesor. El espesor es inversamente proporcional. Entonces, si ustedes dan en un paciente un medicamento, ¿cuál era el medicamento que producía vasodilatación renal pero vasoconstricción periférica? ¿Dobutamina? ¿Dopamina? ¿Inhibidor de la ECA? Ajá. Pero una catecolamina, ese puede cumplir esa función, pero yo les pregunté puntualmente una dopamina, una catecolamina. Bueno, entonces, si ustedes dan una sustancia que disminuye el número de poros en esa barrera de filtración, ¿qué ocurrirá con el KF?
disminuye y por consiguiente, ¿qué pasará con la diuresis? Será necesariamente menor. Por consiguiente, si yo aumento el área de superficie glomerular, ¿qué pasará con la tasa de filtración? Se eleva. Analicemos otro factor. Es directamente proporcional. Muy bien. A mayor KF, mayor tasa de filtración glomerular. Segundo determinante. ¿Qué es PSG? Presión del capilar glomerular, pero ¿cuál presión? Hidrostática, ¿cierto? La presión hidrostática del capilar glomerular puede cambiar dependiendo de varios escenarios. Imagínense ustedes qué ocurrirá si hay un incremento en la presión arterial renal. Si yo elevo la presión arterial renal, ¿qué pasará con la tasa de filtración glomerular? Aumenta, ¿cierto? Si yo permito que a la arteria renal llegue más sangre, esa sangre necesariamente tiene más agua. Y si hay más agua, va a haber mayor filtración. Segundo escenario. ¿Qué pasará si yo disminuyo la resistencia en la arteriola aferente? ¿Qué pasará con la tasa de filtración glomerular? ¿Por qué aumenta? Si estoy disminuyendo la resistencia en la arteriola aferente, porque hay mayor flujo. Recuerden que la resistencia es inversamente proporcional al flujo y esta a su vez es inversamente proporcional al radio. Un radio muy pequeño tiene una resistencia muy alta. Un radio muy grande tiene una resistencia muy baja. Ahora, ¿qué ocurre si yo hago lo contrario? Si aumento la resistencia pero en la arteriola eferente, ¿qué pasará con la tasa de filtración? Aumenta, pero ¿por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? Por la diferencia de presión. Es fácil leer algo, pero interpretarlo, llegar a un análisis y hacer una conclusión es lo que marcará la diferencia. Si yo aumento la resistencia, pero ahora en la arteriola eferente, Porque se acumula la sangre. Aumenta el coeficiente de filtración. Aumenta la tasa porque al aumentar la resistencia en la eferente la sangre se demora más tiempo, la nefrona tiene más tiempo para ser filtrada. se va a quedar acumulada en el capilar glomerular y por consiguiente puede recircular varias veces. Veamos otro determinante, PCV. ¿Qué es PCV? Presión hidrostática de la cápsula de Wolf. Si yo aumento la presión intratubular por una obstrucción del túbulo, por ejemplo, si una persona tiene una infección de vías urinarias alta, ¿qué va a ocurrir con esa presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Porque ustedes se preocupan con una infección de vías urinarias. ¿Cuál es el riesgo? Precisamente que está disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y si se reduce la tasa de filtración glomerular, ¿por qué afectaría esto la función del cuerpo? Porque no se eliminan los productos de desecho. Muy bien. Produce también hipertensión, produce hidronefrosis y otra serie de complicaciones. Un azoemia, acumulación de productos nitrogenados. Si aumenta la presión en los túbulos, lo que dijimos, túbulo contorneado proximal, si disminuye la luz del túbulo, aumenta su presión, aumenta la cantidad de agua circulando en la cápsula de Bowman y se evita que se filtre orina. Si se filtra menos orina, se eliminarán menos desechos y esos desechos van a circular en la sangre y van a producir alteraciones corporales. Sí. Por supuesto. Recuerde que los túbulos son células, están compuestos por células que son frágiles. Entonces, si usted aumenta mucho la presión, las células tratan de estirarse hasta donde más pueden, pero si no pueden, se revientan y el líquido urinario se sale. ¿Sí? ¿Pregunta?
Sí. No, porque aquí estamos hablando de circulación a través del tubo líquido urinario. Pero recuerde que la célula tiene a su lado circulación sanguínea por los capilares peritubulares. Entonces, se quedan sin trabajo, pero siguen nutriéndose por la parte de atrás. No. El problema es que el túbulo tiene una actividad peristáltica. Entonces, siempre va a haber un movimiento hacia adelante, hacia los uréteres. De forma que si se obstaculiza por un cálculo, por ejemplo, eso va a generar una contracción cada vez más fuerte y mucho dolor. Veamos ahora, ¿sí? Ajá. No, porque se está acumulando una vez pasó la barrera de filtración. ¿Sí? Si se obstruyera en la arteriola eferente, ocurriría mayor acumulación de agua en el capilar y pasaría efectivamente a la barrera. Pero aquí ya pasó. Último determinante: presión oncótica del capilar glomerular. Si hay un aumento de la presión oncótica sistémica, por ejemplo, en una hipergamma globulinemia, en un tumor, en una hiperalbuminemia, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Recuerden que la clase es de asistencia libre. Esto mismo está presentado en su plataforma virtual. Hay gente a la que le interesa escuchar, hay gente que desea desarrollar otro tipo de actividades, pero por armonía del grupo les pido que aquellos que no deseen estar pueden retirarse sin ningún problema, pero contribuyan a que las personas que sí quieren estar tengan un escenario de silencio. Lo más importante en mi concepto, más que ustedes sean muy inteligentes o tengan muchos conocimientos, es que respeten a los demás. Recuerden que la medicina, a diferencia de otras carreras, tiene un componente humanístico muy importante. Ustedes van a tratar con seres humanos que tienen una serie de dificultades, que van a ustedes para que les resuelva un problema y necesitan ser escuchados. Y para escuchar es necesario guardar silencio. Continuamos. ¿Qué ocurrirá ahora si disminuyo el flujo plasmático renal? Por ejemplo, un joven de 14 años iba caminando por la acera y de repente pasó una moto y lo atropelló. Y después de ser atropellado, el motociclista se escapó y este muchacho tuvo una fractura del tibia y peroné y preciso le comprometió la poplitea y está sangrando profusamente. ¿Qué va a ocurrir con el gasto cardíaco de este muchacho? Va a disminuir, ¿cierto? ¿Qué pasará con el flujo sanguíneo renal de este muchacho? Disminuye. ¿Qué ocurre entonces con la tasa de filtración de él? Va a disminuir. ¿Cuál es el objetivo de disminuir esa tasa? Menor pérdida por la orina. Retener. Modificaciones del flujo sanguíneo renal. En este esquema planteo al inicio la arteriola aferente que se continúa para formar el capilar glomerular y después la arteriola eferente. Hay tres grandes escenarios. Yo puedo aumentar la resistencia en la arteriola aferente. ¿Y qué va a ocurrir con la presión hidrostática del capilar glomerular? Va a disminuir. En otras palabras, ¿se produce más o menos orina? Menos orina, ¿cierto? ¿Qué pasará con el flujo sanguíneo al resto del riñón? Va a disminuir necesariamente, ¿cierto? Porque recuerden, el 81% de la sangre que llega a la arteriola aferente no fue filtrado, sino que continúa ¿hacia dónde? Hacia los capilares peritubulares
irrigar los túbulos, las nefronas, y drenar en venas. De forma que si yo obstaculizo la arteriola aferente, necesariamente disminuyo la cantidad de sangre que llega al riñón. No solamente hago que se produzca menos orina, sino que haya menos irrigación renal. ¿Qué pasará ahora si yo obstaculizo la arteriola eferente? Aumenta la filtración, muy bien, pero ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal? También se ve reducido. ¿Qué cosa? Si usted aumenta la resistencia de la aferente, disminuye la cantidad de orina y disminuye el flujo de sangre hacia el resto del riñón. Si ahora obstaculiza la arteriola eferente, aumenta la producción de orina, pero disminuye el flujo de sangre hacia el resto del riñón. ¿Qué ocurrirá en nuestro cuarto escenario, en el cual obstaculizo tanto la arteriola aferente como la eferente? Se mantiene constante la presión hidrostática del capilar glomerular y el flujo sanguíneo renal se ve reducido. ¿Por qué se mantiene constante la presión hidrostática del capilar? Pero sí está entrando y está saliendo. Porque ambas tienen la misma resistencia. Muy bien. ¿Y por qué si se disminuye el flujo sanguíneo renal? Porque el flujo depende de qué tanta resistencia haya previamente. Si hay una resistencia en los dos tubos previos, como es un circuito en serie, necesariamente la cantidad de sangre que llegue después será menor. Concepto de carga filtrada. Hace referencia a la cantidad de una sustancia cualquiera que se filtra por unidad de tiempo. Para poder sacar la carga filtrada de una sustancia, yo necesito conocer dos cosas. ¿Cuáles? La concentración en plasma, muy bien. ¿Y qué otra cosa? No. Y la tasa de filtración glomerular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 140 milequivalentes litro de sodio y una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros minuto, ¿cuánto es la carga filtrada de sodio? Fíjense lo que vamos a hacer. Son 140 milequivalentes de sodio en un litro de sangre. Como yo necesito convertir a las mismas unidades y la tasa de filtración glomerular me la dan en mililitros, litros con mililitros no van, entonces necesito convertir alguna de las dos. ¿Cómo hago para convertir los 140 mil equivalentes litro en mililitros? Lo divido en 1000. ¿Por qué? Porque un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, en un mililitro hay 0.14 mil equivalentes. Una vez yo resolví el primer problema, y es tener las mismas unidades, tanto en la concentración como en la tasa de filtración glomerular, ¿qué hago? Multiplico una cosa por la otra. La concentración por la tasa de filtración glomerular y obtengo 17.5 mil equivalentes minuto. Si ustedes hacen una serie de cálculos, llegan a la conclusión de que los riñones de todos nosotros en un día promedio filtran 1.5 kilos de sal de mesa. Un kilo y medio de sal de mesa filtran sus riñones todos los días. Filtran 60 Coca-Colas 3 litros por día. De ahí que comprendan la importancia que tienen los riñones en la función del cuerpo.
y por qué una persona que tiene una falla renal, bien sea aguda o crónica, debe tener una serie de manejos médicos muy importantes y muy restrictivos por el resto de su vida. Otro ejemplo, si la concentración de potasio en plasma es 4 miliequivalentes litro y la tasa de filtración es 125 mililitros minuto, ¿cuánto será su carga filtrada? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, debo dividir el 4 entre ¿qué? 4 dividido 1000 y multiplicar ese resultado por 125, ¿sí? Filtración hace referencia al paso desde el capilar glomerular hacia el espacio urinario, cápsula de Bowman, pasar por la barrera de filtración, atravesar el endotelio, la membrana basal glomerular y los pedicelos de los podocitos. Por procesos de reabsorción, pero eso lo vamos a ver en miércoles. Igual que cómo hace el cuerpo o cómo hacen los riñones para secretar los medicamentos en un túbulo contorneado proximal por procesos de secreción. Bueno, necesariamente son hidrosolubles. Sí. Veamos un poco la autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Cuál es mi variable independiente en esa gráfica? La presión arterial, ¿cierto? Expresada en milímetros de mercurio, arranca en 0, termina en 240, y en el eje Y, ¿cuál es mi variable dependiente? Que es FSR, flujo sanguíneo renal expresado en ¿qué unidades? Litros por minuto. Si ustedes tuviesen que sacar una interpretación de esa gráfica, ¿qué dirían? A mayor presión arterial, mayor flujo sanguíneo. Pero a esa interpretación hay que hacerle una pequeña acotación. ¿Cuál es? Que entre 90 y 200 no se cumple del todo esa relación. Yo subo la presión arterial, pero el flujo sanguíneo renal se mantiene relativamente constante. ¿Cuál creen ustedes que es la explicación de ese fenómeno? Hay una vasoconstricción, muy bien. ¿Por qué? Entonces, el flujo sanguíneo hacia el riñón está altamente regulado para evitar que haya fluctuaciones en la función renal. La presión arterial del cuerpo puede cambiar desde una hipotensión, que una persona tenga 70-40 de presión arterial, o tenga una hipertensión de 160-100, pero el riñón no puede darse el lujo de dejar de funcionar. Entonces tiene una serie de mecanismos entre aproximadamente 90 hasta 200 que le permite, aun cuando fluctúe la presión arterial sistémica, que su flujo sanguíneo renal no se modifique, que siempre reciba el mismo litro por minuto. ¿Ahí? ¿Sí? Por supuesto. La circulación sistémica está sujeta a una serie de cambios, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona está acostada, la presión arterial del cuerpo es más baja que cuando se pone de pie. ¿Por qué? Porque cuando se pone de pie empieza a jugar la gravedad y toda la sangre va a descender. La parte superior va a presentar hipoperfusión, mientras que los miembros inferiores van a tener hiperperfusión. Los vasoreceptores entonces se van a activar para aumentar la frecuencia cardíaca y evitar que el cerebro se quede sin oxígeno, y si se queda transitoriamente sin oxígeno van a tener una sensación de desmayo o hipotimia, o si se queda sin oxígeno van a tener un síncope, ¿vale? Ante esos cambios de presión sistémica, el riñón no puede darse el lujo de quedarse sin sangre, y tiene, para evitar que, o para favorecer que siempre haya un flujo constante de sangre, dos mecanismos que le permiten mantener esta línea horizontal. El primero de ellos, lo mencionaron adelante, es la vasoconstricción
de las arteriolas. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? Actividad miogénica. La actividad miogénica es una propiedad que tienen las células musculares de las arteriolas que ante un incremento en la presión intravascular van a generar una vasoconstricción refleja. Una pregunta, pero la vasoconstricción no aumentaría la presión. De acuerdo, y eso le explica por qué el flujo sanguíneo no sigue aumentándose, porque está generando una resistencia. Usted debería esperar que esta línea siguiera hacia arriba, ¿cierto? Pero no sigue hacia arriba, ¿por qué? Porque las arteriolas van a empezar a vasoconstreñirse, y si se vasoconstriñen, por ahí está moviéndose menos sangre, hace que el flujo se reduzca, se mantenga estable. Sí, o sea, no entiendo, o sea, yo leí, o sea, es que yo leí un poco que, o sea, se pasa porque quiere para eso, para aumentar la presión. Pero arriba, entonces, o sea, adelante de para caminar. arriba, sí. Ajá, no detrás de donde se pasa. Ajá. Fíjese, aquí hay dos grandes procesos que juegan. A bajas presiones, estas arteriolas permanecen vasodilatadas para permitir que se mueva la sangre. Cuando se sube mucho la presión y se llega a este punto, se enciende un clic que dice: ahora el riñón, yo no puedo permitir que suba mucho la presión porque necesariamente eso va en detrimento de la función renal. Yo necesito que se mueva sangre, pero no mucha. Entonces, para evitar que se mueva mucha sangre, ¿qué estrategia tengo? Disminuyo el calibre del vaso y con eso lo mantengo relativamente estable. Si ahora se aumenta demasiado la presión arterial, ese mecanismo tiene un limitante. Haga de cuenta que usted le hace el abrazo del oso a alguien. Si esta persona se queda quieta porque le quiere usted mucho, pues no se va a mover, ¿cierto? Pero si le parece una persona detestable, entonces va a empezar a hacer cualquier maniobra para tratar de desprenderse de usted, y en ese proceso, por más de que intente hacer fuerza, necesariamente va a tener que abrir los brazos y por consiguiente anular ese efecto regulatorio. Eso se llama dilatación forzosa de las arteriolas por un exceso en la presión. ¿Sí? De acuerdo, o sea, todas esas presiones en exceso hacen que la interacción entre células se vaya desprendiendo poco a poco, y si es muy grande se estalla y entonces van a dejar pasar cualquier cosa. Por supuesto, por eso de ahí es la importancia que ustedes controlen la presión arterial de sus pacientes. Una de las estrategias más sencillas de mantener la salud de sus familiares es que le tomen de vez en cuando la presión arterial, y si ven que está por encima de 140, 90, ustedes ya saben que eso tiene una serie de efectos secundarios deleterios que no quieren tener. El segundo mecanismo que participa en este proceso se llama retroalimentación túbulo-glomerular, pero no lo vamos a analizar por ahora. Una pregunta que me hicieron, y es: ¿de dónde salía el número mágico de 125 mililitros minuto? Dije al principio, ¿cómo hacemos para calcular qué tanto filtra una persona en el día a día? ¿Listo? El escenario ideal implica que yo mida una sustancia en sangre. Esa sustancia en sangre se llama inulina. La inulina tiene una serie de características bien especiales. La primera de ellas es: en nuestros cuerpos no se produce. Por consiguiente, yo debo administrársela a la persona. Y si yo tengo que administrársela, ¿qué procedimiento debo hacer? Conseguir la inulina, pedirle a la persona que vaya al laboratorio clínico una aguja, canularlo, administrarle una solución salina, y en esa solución salina inyectarle la inulina a una concentración específica. Y si yo le administro, pregunta, inulina a través de la vena braquial, ¿por qué termina drenando en la arteria renal? ¿Cómo llega hasta la arteriola aferente? Si yo inyecto inulina en una vénula, ¿por qué termina en la arteriola aferente? ¿Qué camino llegó? ¿Qué camino siguió? ¿De acuerdo?
Entonces hace el recorrido que es ¿cuál? ¿Y cómo llega a la vena cava desde la vena braquial? ¿Cómo? ¿Cómo llega desde la vena del brazo hasta la arteriola renal? Llega, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hace? ¿Y a la subclavia cómo llega? ¿Y el axial antes que viene? La cefálica o la basílica, listo. Cava superior, circula por el corazón, llegamos a la arteria renal, arteriola aferente. La inulina, por consiguiente, debe filtrarse libremente. Si se filtra libremente quiere decir que no tiene ni cargas positivas ni cargas negativas. El paso desde el capilar hacia la cápsula de Bowman se denomina filtración. Recuerden, en general el 19% de lo que llega a la arteriola aferente se filtra. El 81% restante no se filtra. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia la arteriola eferente. ¿Y de la arteriola eferente a dónde va? Capilar peritubular o vaso recto. Resulta que hay sustancias que pueden pasar desde el capilar peritubular hacia la luz tubular y ese proceso se va a llamar ¿cómo? Secreción. El recíproco, que es pasar desde el túbulo hacia el capilar peritubular, se va a denominar reabsorción. Reabsorción, que es distinto a absorción y que es distinto a resorción. El concepto de resorción en español lo vamos a dejar solamente para la función que cumplen los osteoclastos. El proceso de absorción lo vamos a dejar únicamente para la función que cumple el tracto gastrointestinal. Y el concepto de reabsorción es el paso de una sustancia desde la luz urinaria hacia el capilar peritubular o vaso recto. Entonces, la inulina se filtra libremente, no se secreta ni tampoco se reabsorbe. Por consiguiente, si yo sé cuál es la concentración de esa sustancia en plasma en paciente, mido cuánta inulina produjo mi paciente en orina y cuánta orina produjo en el día, puedo determinar la tasa de filtración glomerular. No se reabsorbe, pasa por aquí y de ahí va a circular a la vena y de la vena va a pasar nuevamente el ciclo hasta que después de un tiempo toda la inulina se va a terminar eliminando por la orina. ¿Tienen preguntas hasta acá? Si no, entonces vamos a dar por terminado.